en donde se enfrentaban nada menos que Nakamura y Caruana, los dos jugadores norteamericanos se enfrentaban ahí en la mesa 1, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver lo que pasó en esa partida. Le doy un abrazo grande, le mando un saludito a Abby, bienvenida como siempre. Ahí, como se nota que no está Carsen saludando a Fabi, ¿ok? Vamos a ver esta partida donde Nakamura jugaba de piezas blancas y don Fabiano Caruana plantea la defensa Petrov. ¿Se acuerdan que hace poquito analizamos la niña con caballo por E5 y tras D6, caballo F3, caballo por E4? Hace unas rondas atrás Nakamura había vencido con C4 a Cheparinov. ¿Sí? Creo que si no me equivoco fue ayer mismo. Bueno, la cuestión es que en esta ocasión, contra la defensa Petrov, Nakamura prefiere jugar con caballo C3 y tras caballo C6 se plantea la defensa de los 4 caballos, la apertura de los 4 caballos, ¿sí? Como le gusten más. Después de D4, ahora se transforma en lo que viene a ser una apertura escocesa, la variante antigua de la escocesa, donde después de las capturas se juega alfil B4 y esto normalmente no se juega mucho en el tema profesional porque la apertura está muy bien vista y saben que las negras igualan. Tras caballo por C6, las negras comen de peón B, ¿sí? De otra forma si no se cambiaría la dama. Alfil D3 y rompen con D5. Tras eso el blanco captura en D5. Ahora las negras normalmente juegan C por D5, pero prefieren jugar un enroque. El blanco hace lo mismo. Sería peligroso para las blancas jugar D por C6, porque ahí las negras tienen dos variantes principales. Una es torre 8 y otra alfil G4 cuando le damos la bienvenida a Marce 1W1. Estas dos líneas son las principales por parte de las negras. Les voy a mostrar, por ejemplo, torre 8, a lo cual después de alfil E3 la iniciativa de las negras puede ser muy peligrosa. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no tapa de alfil en E2? Bueno, en ese caso el caballo puede dirigirse a la casilla de 5, haciendo presión sobre el caballo de C3. Y, por ejemplo, en caso de alfil de 2, esto sería súper triste, porque después de alfil por C3, B por C3, acá las negras tienen la impresionante alfil A6, aumentando la presión sobre el alfil de E2 y ganándolo, por supuesto. Vamos a volver una jugadita para atrás, eso es la teoría. Por supuesto, esto ambos jugadores lo conocen bien y por esa razón Nakamura prefiere jugar con enroque. Tras C por D5, hacemos una breve transposición solamente. El blanco juega H3, esta idea está buena porque evita las ideas con alfil G4 de parte de las negras. Las negras juegan alfil E6 y dama F3 por parte de las blancas, ¿verdad? Salen del problema, intentan algún alfil G5, ¿verdad? Molestando la clavadita ahí al caballo. Las negras jugaron C5. Hay otras líneas que se juegan bastante que son con torre B8, pero C5 es una jugada interesante. Por supuesto, aquellos jugadores que quieren jugar algo más tranquilo prefieren jugar alfil E7 para salir de las molestias de la clavada. C5 es una jugada bastante arriesgada. El blanco juega torre D1, otra vez entrando en la parte teórica. La otra opción es jugar alfil G5, ¿verdad? En vez de torre D1, perdón. Jugar alfil G5 también se ha jugado bastante. Normalmente ahí las negras no temen a la doblada de peones, ¿sí? Pueden jugar tranquilamente H6 y en caso de alfil por F6 tomar, por supuesto, de dama, ¿no? Esta posición. Y aquí las negras también tienen la parejita de alfiles. Es verdad que la posición de los peones es bastante deteriorada. Uno diría, ¿cómo puede ser que estén mejor las negras si tienen 3 islas, 4 islas de peones contra 2 de las blancas, que están todos unidos? Pero lo que sucede acá es que las negras se quedan con un buen centro, ¿verdad? Especialmente el peón de D5. Y además se quedan con la parejita de alfiles que juega bastante bien, ¿no? O sea que podríamos decir que la posición, inclusive alguien diría que están mejor las negras. Bueno, torre D1 plantea algunos problemitas acá, mirando a la dama con rayos X. Por esa razón las negras acá se apresuran, juegan alfil por C3. También se puede mover la dama, aguantar un poquito más la posición, ¿no? Jugar dama E7 para salir de los rayos X. Alfil por C3, B por C3 y dama A5. Ven que Caruana saca rápidamente las piezas. Ojo, no es amenaza dama por C3
porque aquí hay un rayos X y habría un alfil por H7 que sería bastante bueno por parte de las blancas. Aquí el blanco decide jugar alfil G5 creando la amenaza alfil por F6 y el negro juega caballo E4, sacrifica un peón, pero el tema es que, claro, si en caso de dama por E4, ahí sí, las negras capturan en C3 y esta posición está bastante igualada por los alfiles de distinto color. Y bueno, sería otra línea. Lo cierto es que Nakamura prefiere hacer una jugada de más presión. Juega dama G3 creando el problemita de alfil F6 o mismo alfil H6 que ganaría la torre, ¿verdad? Por ejemplo, si sacamos la torre, viene alfil F6 y tras G6, dama F4 con amenaza de dama H6, parece decisivo. No hay forma de retroceder con la dama en esta diagonal para venir a defender el mate. Acá simplemente las negras están de abandono. Por esa razón, las negras aquí prefieren salirse los rayos X y las blancas juegan A4. Una jugada muy interesante, ¿verdad? Saliendo de la presión, pero más que nada parece ser que la jugada A4 le mete presión a las negras en caso de que quieran mover la dama. Acá las negras juegan torre E8 y tras torre D6, una muy buena jugada de Nakamura ahí poniendo presión, todo tranquilo, pulga, vamos arriba. Mete ahí más que nada para doblarse en la columna, ¿no? Y acá las negras, fíjense en el tiempo que ambos han gastado, ¿no? Nakamura jugó súper rápido, tiene 1 hora 36 Nakamura, o sea, jugó tan rápido Nakamura que tiene tiempo acumulado. 6 minutos son como 12 jugadas al toque, ¿no? Y 1.14 tiene Fabiano, o sea que gastó 16 minutos más el incremento. Una bestialidad el tiempo del reloj. Bueno, lo cierto es que acá Caruana comete una infracción. Una infracción en el sentido de una infracción en el tablero, ¿verdad? De hacer una jugada mala. Acá comete el error de jugar H6, que esto debilita seriamente el complejo de casillas oscuras. Acuérdense que con alfiles de distinto color esto les parecía que encaminaba un empate rápido, pero ahora el enroque ha quedado debiluchado con ese peón en H6. ¿Qué podía haber jugado el negro? Parece que la mejor continuación podía haber, por ejemplo, sí F6, ¿sí? Poner los peones en casillas negras para que este alfil no moleste tanto. Y tras alfil F4, ahora jugar torre a C8. Igual de todas maneras acá Nakamura tenía una idea interesante que es jugar con H4, H5 y H6 y tratar de debilitar el flanco de rey. O eso hubiera sido otra historia. Lo cierto es que Caruana mete el H6, el alfil se retira y las negras juegan torre E7, una jugada defensiva bastante interesante, ¿verdad? Para tratar de buscar el cambio de torre, pero principalmente para poder jugar F6 y mantener la torre en la parte defensiva. Ahora las blancas jugaron dama E3, una jugada que se veía venir a todas luces. Había una amenaza que parecía alfil E5, parecía interesante también, porque obligaba a jugar F6 y sacar el alfil a F4. Eso hubiera justificado la acción de la torre en la séptima, ¿verdad? Tras dama E3, todos estamos viendo que le quieren jugar alfil por H6. El único que no vio alfil por H6 fue Caruana, ¿no? Increíble el tiempo que consumió, ya tiene 50 minutos y no tome en serio que puede haber un alfil H6. Esto es increíble. Lo cierto es que las negras acá juegan torre a C8 y se lo han servido en 2 panes, ¿verdad? Al alfil H6. ¿Qué podían haber hecho las negras? Pues supongamos, si jugaba rey G8, que es una jugada bastante interesante, las blancas, bueno, en caso de jugar alfil H6 esto ya no hubiera sido tan bueno, porque tras G por H6, dama por H6, el hecho de que la dama entra sin jaque le da una posibilidad muy buena a las negras de jugar C4 con la idea de pasar la dama a la parte defensiva. Si las blancas jugaban torre 1 con idea de torre E3 y torre G3, fíjense, las negras pueden jugar dama E5 y en caso de torre E3 esto hubiera sido un suicidio, porque después de dama D6, jaque, la dama se sacrifica y esto es ventaja clarísima de las negras, ¿no? 2 torres y un alfil por una dama. Lo que pasa es que a dama E5
el blanco, bueno, puede hacer otra jugada, supongamos torre D4, pero ahí le daría tiempo a las negras de defenderse con F5 y ven que la torre no llega a E3, porque acá las negras siempre tienen la defensa torre G7, o sea que torre G3 no amenaza nada. Podrían hacer una jugada, por ejemplo, torre a E8, ¿verdad? Y esperar a este jaque para bloquear de torre. Vamos a volver una jugada para atrás. Bueno, la cuestión es, como les decía, el único que no vio la amenaza de alfil H6 fue Caruana, ¿no? Todo el mundo, este tipo de sacrificio es súper recomendable, todo el mundo lo hace. Pero claro, acá seguramente Caruana dijo, no me va a dar mate con la dama solamente. Algunos tachan de que este sacrificio es intuitivo, pero esa intuición además no es un sacrificio que uno corra riesgo. Esto es lo interesante de este sacrificio, porque de última, si las negras capturan y nosotros comemos, las blancas siempre tienen jaque perpetuo, ¿no? O sea, mueven el rey, le pegamos este jaque, el rey tiene que volver y bueno, es un sacrificio controlado, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que Caruana no come el alfil, pero antes de esto, quiero decirles que aquí había una mejor jugada que alfil H6. La jugada mejor que alfil H6, que tantos signos de admiración está ganando en internet, parece ser que la jugada es alfil E5. Esta jugada sí hubiera puesto en peligro a las negras, porque hay una amenaza directa de dama por H6. En caso de que las negras hicieran rey G8, ahora la dama vuelve con ganancia de tiempo. El negro acá está en problemas, no puede jugar F6, o mejor dicho, no le conviene porque viene alfil por peón. Tiene que jugar G5 y acá el blanco con H4 está haciendo pelotitas en roque. ¿Para qué seguir analizando esto? Es tremendo para el conductor de las negras. Si quieren ver, podemos ver que pasa G4, dama aquí, amenaza dama por H6, pero también amenaza dama F6. Y ven que los cuadros negros del enroque de las negras están haciendo agua por todos lados, ¿no? Está todo pinchado. Bueno, la cuestión es que alfil E5, las negras, quizás la mejor continuación era F6, pero ahí viene el sacrificio otra vez de alfil y la dama entra como perico por su casa. Tras rey G8, torre a D1, una jugada muy interesante de dominio total, ¿verdad? Controlando la casilla de 8 sin apuro, y tras C4, quizás para traer la dama a la defensiva, ¿verdad? Traer la defensa. Ahí existe la combinación torre por alfil, torre por y torre en séptima. Torre en séptima pondré y la partida ganará. Acá hay mate inminente por todos lados, por todos los colores, etcétera. ¿Ok? Esta jugada alfil E5 hubiera sido un bombazo, porque obligaba a Caruana a encontrar la única jugada defensiva, que era rey H7, pero claro, dama por E4 es jaque. O sea, se come el peón con jaque gratuito, volver con el rey a la casilla G8 pondría en peligro el enroque, no solamente con torre de 3 para pasar la torre por tercera, sino también la dama, que puede venir a molestar por acá. Y bueno, hubiera sido muy bueno esto para Naka, ¿verdad? La cuestión es que jugó alfil por H6, lo hace más espectacular todavía la partida. El negro juega F6, una jugada que probablemente no sea la mejor defensa. Al parecer torre de 7 era lo mejor, pero claro, tras torre por, alfil por, el blanco retira el alfil. Fíjense en el enroque cómo quedó, con un peón de menos. Y acá las negras no sé qué van a hacer, porque le están amenazando además dama por peón. O sea que si juegan alfil F5, el blanco puede seguir la iniciativa con dama G3, pasando la dama, amenazando alfil E5. Bueno, una posición muy ventajosa para Nakamura, pero no perdedora aún para el conductor de las piezas negras. Entonces, tras alfil H6, las negras jugaron F6. Eso hace que venga dama por E4 gratis. Amenaza torre por alfil. No podemos analizar peón por alfil, G por H6, porque viene torre por E6. Esa posición sería espantosa para las negras. Dama por C3 jugado en la partida. Amenazan la torre. Las blancas juegan torre a D1 para ya obtener el traslado de la torre. Esto es mucho mejor que torre E1, que se pondría algún descubierto, ¿verdad? Entonces ahí las negras traen los refuerzos y el blanco aquí corta el fiambre, mete torre de 8. Fíjense que el alfil sigue en el aire, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa. Las negras jugaron alfil G8, que probablemente sea una de las mejor defensas.
No se podía comer el alfil porque toda pieza en el aire, motivo táctico, el blanco entraría con la dama y tras un movimiento de mejor que es torre B8 vendría el famoso trampolín, ¿no? Es verdad que todavía las negras pueden pegar un jaque, pero no cambia mucho, ¿no? Hay jaque rey H2 y a dama jaque siempre se tapa de peón. Y ahora, bueno, torre G3 y las negras, si no quieren recibir mate, tienen que entregar la dama. Vamos a volver a la partida. Las negras juegan alfil G8, tratando de reforzar la defensa. Las blancas acá juegan dama H4. Era muy fuerte dama G6, amenazando la torre. Porque tras torre por hay algunas ideas ahí muy interesantes sobre el enroque. Lo cierto es que las negras acá pueden pegar un jaque, pueden pegar otro jaque, tratar de defenderse. No se podía comer el alfil porque había mate. Y tras alfil E3, esto es una posición bastante mejor para las blancas que, bueno, además del peón de más, todavía tienen mucho juego en esta diagonal y probablemente el blanco tenga chances clarísimas de ganar, ¿no? Una amenaza, una idea transparente sería poder jugar a H4, H5 y H6, ¿no? Por decir una. Volviendo a la partida, tras alfil G8, el blanco jugó dama H4, evitando comer el alfil porque estaría cayendo H6. Las negras vienen a reforzar, ¿sí? Con dama C2 la defensa. No le preocupa el descubierto porque siempre podía bloquear. El blanco le tapa la diagonal a la dama defensiva y tras alfil H7 mete la torre en séptima, ¿no? También se podía jugar torre 8, hubiera sido una especie de transposición. El negro juega G5, ¿no? Ya le está molestando los descubiertos. La dama se va. Acá las negras pegan un jaque y juegan dama F5. Probablemente con intenciones de poder jugar dama E5 o dama F4 para entrar en un cambio de damas con alfil de distinto color y alguna chance de empate. El blanco come en E7, torre por D8 y la dama entra séptima, ¿no? Ya hay amenazas interesantísimas como alfil G7. Por eso las negras buscan el cambio de dama desesperadamente, pero tras estos jaques la posición de las blancas es muchísimo mejor, ¿no? Este final está muy ganado para las blancas, pero bueno, el negro trató de resistir, sacó el alfil ahí un poco para mover algo y ahora capaz que la mayoría hubieran optado por torre por A7, ganar otro peón y ganar ese final con alfil de distinto color. Pero en acá esto lo tiene muy claro. ¿Por qué? Porque tras alfil por D8, rey por G7, el alfil amenaza el peón se sacrifica para dejar peones doblados, pero el blanco no lo come. ¿Qué es lo que vio el Naka? Que se quedaba con dos peones libres. Con dos peones libres, o mejor dicho, dos peones unidos, el blanco esos finales, aunque sean de alfil de distinto color, se gana.